Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días con todas las personas que van a ver esta capacitación. En este caso, de un tema de gran relevancia como son el impuesto a la renta, tanto parte teórica como una parte práctica. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? De manera general, puede decirse que este es un impuesto directo que grava aquellas rentas o ingresos que son percibidos por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades nacionales o extranjeras de diferentes formas. Pueden ser por ingresos a título oneroso o a título gratuito. Al tratarse de un impuesto directo, se puede deducir que es el sujeto pasivo sobre quien recae la obligación tributaria, por lo cual no puede ser transferible a una tercera persona, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Bien, si definimos lo que es renta a términos más específicos, nos estamos refiriendo a que es un ingreso neto anual, dada la capacidad que tiene cada una de las personas para la generación de efectivos o obtención de ingresos que pueden ser por dos formas, por fuente de capital, trabajo o puede ser también por ambos. Los impuestos son de gran importancia o de gran relevancia ya que permiten promover el desarrollo económico y social del país. Además, estos ingresos son parte esencial de los ingresos fiscales, que están comprendidos por tres partes: ingresos públicos, contribución e impuesto. Pero estos tres últimos contienen una diferenciación pequeña. Los ingresos públicos son aquellas percepciones del Estado que pueden ser en dinero, efectivo o especie, entendiéndose como pago en especie a una remuneración no monetaria, que pueden ser, por ejemplo, los tickets de restaurante o algún otro tipo de remuneración que genere que se entregue por el trabajo realizado. La contribución no es otra cosa que parte integrante de los ingresos públicos, que pueden ser el pago por servicios públicos, pago por multas, entre otros. Y entonces el impuesto no vendría siendo otra cosa que parte integrante de los ingresos públicos y a su vez parte integrante de la contribución. Bien, como ya les mencioné, los ingresos percibidos dentro del territorio ecuatoriano o comúnmente denominados ingresos de fuente ecuatoriana pueden ser de dos maneras según el artículo 2 de la LORTE: a título gratuito o a título oneroso. Los ingresos a título gratuito se dan cuando una persona recibe algo, pero eh, sobre este valor no tiene que hacer nada. Es decir, en este ingreso pueden existir algunos tipos, como son por parte de loterías, rifas, apuestas y similares, desarrolladas dentro del territorio ecuatoriano. Cuando esto suceda y el total de ingresos que va a recibir la persona supere una fracción básica desgravada, el organizador de este evento retendrá el 15% del monto total, ya que esa persona actúa como agente de retención, siempre y cuando este negocio sea de su negocio o de su actividad habitual. Hay algo importante que se debe considerar, y es que cuando este evento se realice por la Junta de Beneficencias por Fe y Alegría, este valor recibido será exento. Bien, los ingresos a título oneroso se dan cuando una persona recibe algo a favor, pero este ingreso es fruto del trabajo que ha realizado dicha persona. También puede ser por fruto de capital o puede ser por ambos, como ya lo mencioné en las diapositivas pasadas. Por ejemplo, se tiene a todas las actividades económicas que han sido desarrolladas dentro del territorio ecuatoriano. Pueden ser actividades comerciales, actividades industriales, actividades de servicios, entre otras. El Servicio de Rentas Internas para el periodo fiscal 2021 ha actualizado las tablas para liquidar el impuesto de la renta, tanto para personas naturales y sucesiones indivisas, como aquellos impuestos respecto a eh, incrementos patrimoniales provenientes de legados, herencias o donaciones. Bien, como pueden observar de la tabla del año 2021 con respecto al año 2020, las tablas disminuyeron de acuerdo a su fracción básica. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe ya que el Servicio de Rentas Internas, para la actualización de estas tablas de manera recurrente, toma lo que es la variación anual del índice de precios al consumidor que es emitido por el INE.
En este caso, como para el año 2020, eh, hubo esto de la emergencia sanitaria que actualmente sigue existiendo. Estos ingresos bajaron, por lo tanto la actualización fue bajar la tabla de impuesto a la renta para la liquidación del mismo. Bien, cuando hablamos del crecimiento, cuando hablamos del crecimiento de un negocio constituido por personas naturales, nos estamos refiriendo a su progresividad, ya que mientras más ingresos estos generen durante su periodo fiscal, se aplicará la tarifa de impuesto a la renta respetando los principios de equidad horizontal y vertical. Bien, volviendo a los ingresos percibidos dentro del territorio ecuatoriano o de fuente ecuatoriana, se debe considerar que cuando esos ingresos provengan del exterior, no podrán considerarlos dentro de su renta global, exceptuando aquellos ingresos que son percibidos por territorio fiscal o por paraísos fiscales. Entiéndase como paraíso fiscal a un territorio en donde se aplica un régimen tributario favorable para aquellas personas que no son residentes en ese país de manera habitual o de manera permanente. Bien, como sujeto partícipes de este impuesto se encuentra tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Como sujeto activo todos sabemos que el Estado como ente creador de tributos, eh, como administración tributaria se atiende al servicio de rentas internas como como un representante de la administración tributaria. Y como sujeto pasivo se tiene a toda persona natural o jurídica que está obligada al cumplimiento de la obligación tributaria o la presentación tributaria. Hablando de este segundo, que es el sujeto pasivo, pueden existir dos tipos de individuos, uno en calidad de contribuyente y otro en calidad de agente de retención. Cuando una persona es en calidad de contribuyente, esta puede ser una persona natural o sociedad o una asociación indivisa que no está obligada a llevar contabilidad. Sin embargo, para ser un agente de retención es todo lo contrario. Son todas aquellas personas naturales y sucesiones indivisas que están obligadas a llevar contabilidad. Entre estas también pueden encontrar sociedades que han sido calificadas como contribuyente especial por parte del Servicio de Rentas Internas u otros designados por la Administración Tributaria. Pero, ¿yo cómo puedo calificar para ser un agente de retención o qué toma en cuenta el Servicio de Rentas Internas para considerarme como un agente de retención? El Servicio de Rentas Internas para poder calificar a una persona o una sociedad como agente de retención, lo primero que verifica es de los dos ejercicios fiscales anteriores que esté la persona obligada a llevar contabilidad netamente, que tenga un perfil positivo de cumplimiento con la administración tributaria, que no registre deudas con la misma, que no esté catalogada como una empresa fantasma o con transacciones inexistentes, o cualquier otro dato que considera el Servicio de Rentas Internas aportar. Cuando ya estoy catalogado como un agente de retención, tengo obligaciones. La primera obligación que tenemos es efectuar sí o sí retenciones tanto de impuesto al valor agregado como impuesto a la renta. Debo expedir los respectivos comprobantes de retención a un plazo no máximo a 5 días de entregado al comprobante de venta. ¿Por qué? Porque si eso no sucede, incurrirá en sanciones o multas especificadas por la ley. En todos sus comprobantes de venta, retenciones y documentos complementarios existe la leyenda agente de retención más el número de resolución, que por el periodo fiscal 2021 salió una resolución el 1 de octubre del 2020, la resolución 001. En caso de haber sido designados como un agente de retención y no saberlo, deben consultar el catastro de retenciones del SRI que tiene en su página en línea. Tenemos lo que es un ejemplo de un comprobante de retención, en donde, como pueden ver, lo resaltado en amarillo, se encuentra la leyenda agente de retención más la resolución 001, que como ya mencioné, es la resolución que salió el 1 de octubre del 2020. Bien,
Así como tiene obligaciones el agente de retención, también tiene sanciones al momento de no cumplir cuando se efectúa o se declara la retención. En caso de no declarar la retención, el agente de retención se verá obligado por parte de la Administración Tributaria a depositar los valores que ha sido retenido por su parte, siendo un agente de retención. Cuando el agente de retención se retrase de la declaración, este será sancionado con el cálculo de intereses y multas correspondientes de acuerdo con la normativa vigente. Además, como mencioné en la diapositiva anterior, cuando la persona o el agente de retención no entregue el comprobante de retención, a este se le aplicará una sanción, una multa del 5% del monto total de la retención. Como pueden observar, aquí está una porción de la tabla de retención en la fuente que debe aplicar el agente de retención. En este caso solo se aplica para el impuesto a la renta. Como podemos ver, pueden existir honorarios profesionales y demás pagos servicios relacionados con el título profesional, que es el 10%. Del 8% pueden existir algunos servicios, del 2% servicios que predominan la mano de obra o el intelecto. Aquí se encuentran también inmersos ya los nuevos cálculos, como son el 1,75 para servicios de transporte o para transferencias de bienes inmuebles de naturaleza corporal, y más abajito se encuentra también del 2% y 2,75% respectivamente. Bien, cuando hablamos de un crédito tributario, sabemos que tanto para el impuesto al valor agregado como para el impuesto a la renta, siempre va a existir un crédito tributario dependiendo si es que nuestro valor de retención es mayor a nuestro impuesto causado. Primero, definimos el crédito tributario como el impuesto que ha sido retenido, es decir, las retenciones que le han sido efectuadas al sujeto pasivo, siempre y cuando consten dentro de los comprobantes de retención. Cuando esto suceda, o cuando los valores, o cuando la persona, el sujeto pasivo, le hayan efectuado retenciones, este podrá utilizarlo para poder disminuir el total del impuesto causado de su declaración anual. En este caso, para personas naturales se lo realiza desde el mes de febrero hasta marzo del año siguiente. Cuando las retenciones tienen un valor mayor al impuesto causado, como ya les dije, en este caso, restar impuesto causado menos las retenciones y me sale con un valor a favor, el contribuyente puede compensarse este crédito. Aquí existe una pequeña diferencia, tanto el impuesto a la renta como el impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado, cuando tengo un crédito tributario, luego de haberme compensado este valor en la declaración, si me sale un excedente, ese crédito tributario me servirá a mí para restar el impuesto a pagar para el siguiente mes. Sin embargo, dentro del impuesto a la renta, cuando luego de haberme compensado aquellas retenciones que me han sido efectuadas, existe un excedente, yo tengo derecho a que la administración tributaria por parte del Servicio de Rentas Internas me devuelva este valor en dinero o en una transacción bancaria. Luego, o a un plazo no mayor a 120 días, luego de yo haber presentado, o en este caso el sujeto pasivo, haber presentado la solicitud. En este caso, solo habrá impuesto a la renta si puede devolver el dinero cuando existe un excedente a favor del contribuyente. Bien, declaraciones de impuesto a la renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Como ya lo indiqué anteriormente, el impuesto a la renta se aplica sobre aquellos ingresos o rentas que han sido obtenidas por fuente ecuatoriana dentro de un periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Eh, Cuando una persona no obligada a llevar contabilidad en sus ingresos totales supere una fracción básica desgravada, obligatoriamente debe realizar la declaración de impuesto a la renta, obligatoriamente, sin excepción alguna.
Esto deberá efectuarse, como ya lo indiqué, desde febrero hasta marzo del año siguiente. Es decir, que si yo estoy haciendo mi declaración de impuesto a la renta del año 2020, debo declarar estos valores desde febrero hasta marzo del año siguiente. Es decir, ya tuve que haberlo declarado desde febrero hasta marzo de este año. Bien, cuando la persona no obliga a llevar contabilidad que sobrepase el valor de la fracción básica y esté obligada a representar la declaración, deberá colocar todos los ingresos, tanto grabados como ingresos exentos, entendiéndose estos del 12% y 0% respectivamente, aludiendo a que aquellos ingresos exentos no pagarán o no están de acuerdo para calcular el impuesto a la renta. Esto de acuerdo al artículo 9 que habla sobre estas excepciones. Además de esto, también se pueden deducir otros gastos deducibles, valga la redundancia, que se utilizarán con el propósito de mejorar los ingresos grabados, en este caso de reducir mi impuesto a pagar, siempre y cuando que estén sustentados en comprobantes de venta autorizados. Bien, aquí entra un punto importante a tratar. Cuando la persona natural dentro del periodo fiscal obtenga ingresos netos inferiores a $100,000, esta persona podrá deducir sus gastos personales. Para la deducción de gastos personales existen unos límites del 1.3 veces la fracción básica desgravada, que en este caso para el año 2020 la fracción básica desgravada es de 11.315. De esa fracción básica desgravada yo puedo deducir el 1.3 veces esa fracción para mi gasto de salud. Aquí tenemos los límites que yo puedo deducir. Por ejemplo, en vivienda, alimentación, vestimenta, educación, agricultura y turismo, yo puedo deducirme de mi fracción básica desgravada el 0.325 veces la fracción básica desgravada. Mientras que para salud, yo solo me puedo deducir el 1.3 veces la fracción básica desgravada. Bien, los plazos para que la persona natural no obligada a llevar contabilidad declare el impuesto de renta va, como ya lo mencioné en dos ocasiones anteriores, desde febrero hasta marzo del año siguiente, de acuerdo al noveno dígito de RUC o cédula. Cuando una persona natural o puede ser persona natural, obligada, no obligada a una sociedad, quiera conocer qué actividades económicas y cuáles son las obligaciones tributarias que debe realizar, el Servicio de Rentas Internas en su plataforma en línea, claro, ingresando con el usuario y contraseña en el apartado de certificados, podrá descargar el comprobante de registro único de contribuyentes en donde le detallarán los datos personales de la persona, si está obligada a ver contabilidad o no, cuáles son las actividades económicas que realiza y cuáles son las obligatorias tributarias, ya que, si bien es cierto, a algunas actividades se le ha atribuido lo que es el régimen de microempresas, se le ha catalogado de esa forma. Bien, personas naturales no obligadas a ver contabilidad. Esta declaración no es nada diferente a la de no obligadas a ver contabilidad. ¿Por qué? Porque se declaran en el mismo formulario. No cambia casi nada. La única diferencia es que dentro del formulario de personas naturales obligadas a ver contabilidad deberán llenar los campos de balance, estado de resultados, para conocer cuál ha sido mi utilidad efectiva. Bien, están obligados a llevar contabilidad dentro o podrán declarar dentro de este régimen aquellas sociedades de acuerdo al resultado económico que le ha generado durante su ejercicio fiscal. Esta es sin ninguna excepción, así haya recibido ingresos mayores o menores, debe presentar la declaración de impuesto a la renta. También están las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos brutos del periodo fiscal anterior hayan sido mayores a $300,000. Es decir, que si yo voy a declarar mi impuesto a la renta para el año 2020 de mi impuesto a la renta, tengo que ver si es que en mi resultado del ejercicio fiscal anterior, es decir, el año 2019,
octubre ingresos brutos de $300.000. Si esto sucedió, yo debo obligatoriamente realizar la declaración, incluyendo algunas actividades dentro de este formulario o dentro de estos ingresos, tales como actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. Bien, sin perjuicio alguno de lo que mencioné, podrán también o estarán obligadas a presentar y declarar el impuesto de renta aquellas personas naturales o sucesiones indivisas cuyo capital propio para el inicio de sus operaciones del año actual hayan iniciado con un valor de $180.000 o igual a lo anterior, cuyos costos y gastos atribuibles durante el ejercicio fiscal anterior hayan sido mayores o hayan sido superior a $240.000. Solo en esos casos de los que mencioné estará obligado a llevar contabilidad la persona natural obligada a llevar contabilidad, eh, valga la redundancia. Todo esto de acuerdo al artículo 19, perdón, de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Y como ya mencioné, eh, el periodo para una persona natural obligada como no obligada no es distinto, ya que se declara en el mismo formulario, desde febrero hasta marzo del año siguiente. Eso no cambia en nada, es casi parecido. Bien, ahora la declaración de impuestos a la renta para sociedades. El artículo 37 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno menciona que la tarifa para sociedades es del 25% sobre su base imponible, exceptuando o esto se aplicará a aquellos ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas dentro del territorio ecuatoriano. Además, aquí hay una parte importante. Aquellas sucursales de sociedades constituidas o sociedades del exterior constituidas dentro del Ecuador también deberán aplicar esta tarifa imponible del 25%. Aquí hay un punto importante a tratar y es cuando la tarifa aumentará 3 puntos porcentuales cuando el porcentaje de participación de accionistas o socios sea igual o superior al 50% del capital social. Quiere decir esto, que cuando la participación de los socios sea mayor al capital social que se tiene dentro de la institución, sea mayor que el 50%, obligatoriamente o el Servicio de Rentas Internas dentro de su normativa vigente indica que esa persona o esa sociedad debe aumentar 3 puntos porcentuales en su declaración de sociedad. Bien, cuando una sociedad otorgue a sus socios, partícipes, accionistas o beneficiarios un préstamo por dinero o un préstamo en dinero, ese será considerado como un pago por dividendo anticipado. Eso es necesario considerarlo porque eventualmente esos casos suceden dentro de las sociedades. Por eso es necesario tenerlo en cuenta. Bien, aquí sí varía un poco, ya que este impuesto a la renta de sociedades, es decir, la declaración para sociedades, se hace aparte. Y esto exceptúa aquellos contribuyentes especiales e instituciones financieras. ¿Qué quiere decir? Que sociedades, netamente sociedades, deben realizar su declaración desde febrero hasta el mes de abril, ya no de marzo, sino que aumenta la fecha desde febrero hasta el mes de abril del año siguiente. En este caso, si declaro mi impuesto a sociedades en el año 2020, tengo para declarar desde febrero hasta marzo del 2021. Los contribuyentes especiales, por su parte, declararán o realizarán esta declaración hasta el 9 de abril de 2021 y aquellas empresas o instituciones del Estado lo harán hasta el día 20 de abril. Muchas gracias. Pues, en este caso, hemos culminado con la parte teórica. Para la ejemplificación de lo que acabo de mencionar anteriormente, nosotros vamos a presentar dos casos prácticos. Bien, luego de haber mencionado lo que es parte teórica, vamos a mencionar o vamos a ejemplificar lo que hemos dicho de manera anterior. Vamos a empezar con un régimen. Una persona natural
Esa es una declinación para personas naturales. Bien, eh, tenemos a un economista, en este caso le hemos puesto como un nombre, Wilson Caicedo, que tiene tres tipos de renta o tres tipos de ingresos. En el primero, como una ocupación liberal, es decir, que ha realizado capacitaciones, tiene honorarios profesionales, tiene dividendos de $100,000 que, de acuerdo a la normativa vigente, me indica que del total de mis dividendos recibidos, yo solo puedo tomar lo que es el 40% o ese 40% solo se lo utilizará para el cálculo del impuesto a la renta. Por lo tanto, el 40% de esos 100,000 es 40,000. Hay que tener claro esa partecita. Y como una tercera actividad empresarial tenemos un restaurante o como un tercer tipo de ingreso. Bien, dentro de mis tres tipos de renta, tres tipos de ingresos, vemos que los dos primeros de ellos tributan dentro del régimen general, mientras que el restaurante tributa dentro del régimen de microempresas, aludiendo o destacando que este es un régimen de impuesto único. Bien, aquí debo considerar algo, que si tomamos mi total de ingresos, total de gastos y los restamos, me dará una utilidad neta de $110,000. Yo dije anteriormente que cuando dentro de mi periodo fiscal yo obtengo ingresos menores a $100,000 o inferiores a $100,000, yo podré deducir mis gastos personales. En este caso, si consolidamos o tomamos una consolidación de mis tres tipos de ingresos, eh, supera lo que yo mencioné, por lo cual no podría tomar mis gastos personales. Sin embargo, esta no es la forma correcta de calcular mi utilidad neta para verificar o para tomar en consideración mis gastos personales. Lo que se debe tomar en cuenta solo son mis dos primeros ingresos. ¿Por qué? Porque la actividad empresarial, que en este caso es el restaurante, tributó en un régimen diferente, por lo cual este ingreso ya yo lo cancelé en el mes de enero, por lo cual solo para mi régimen general, que en este caso viene siendo formulario 101, debo considerar mis dos primeros ingresos. En este caso el cuadrito quedaría de la siguiente forma. Mi total de ingresos, que viene siendo la suma de los honorarios profesionales más el dividendo, que suman 130,000. Como no tengo, eh, como no tengo gastos de dividendos, solo tengo gastos de mi ocupación liberal, con lo cual eso resto el total de ingresos grabados en gasto criminal y tengo como ingreso neto. En este caso, como son ingresos inferiores a $100,000, sí puedo tomar en consideración ya la deducción de mis gastos personales, que la persona natural, si esta fuera una persona natural bajo relación de dependencia, tendría que presentar o pasarle el formulario de anexo de gastos personales a su empleador en este caso. Bien, aquí algo a considerar. Lo que yo mencioné son que para los ingresos menores a $100,000 yo puedo deducir mi gasto personal en sí, pero hay también otras partes. Debemos considerar si nosotros somos o tenemos dependientes que tengan enfermedades catastróficas o cuando no tengan enfermedades catastróficas. Quiere decir esto que si yo tengo ingresos netos inferiores a $100,000 y no tengo alguna persona o algún dependiente con enfermedades catastróficas, mis deducciones serán normales, es decir, para alimentación, educación, alimentación, educación, vestimenta, vivienda y turismo, yo puedo deducir hasta el 0,325 en la fracción básica desgrabada, mientras que para salud puedo deducir mi total, es decir, el 1,3 veces la fracción básica. Bien, lo mismo, si yo tengo ingresos menores a $100,000 y tengo alguna persona o algún dependiente mío
con enfermedades catastróficas. Para todas deduciré lo mismo, pero hay una sección. En el gasto de salud, yo deduciré 2 veces la fracción básica del hogar. Eso es necesario tener en cuenta, ya que si yo tengo dependientes y lo he registrado dentro de mi formulario o dentro de mi declaración de gastos personales como un dependiente, yo debo considerar 2 veces la fracción básica grabada para deducir dentro de mi impuesto a la renta en este caso. Hay un tercer y cuarto caso. Cuando una persona natural reciba ingresos netos mayores a $100,000 y no tenga ningún dependiente o una persona a su cargo que tenga enfermedad catastrófica, solo podrá deducir lo que es el gasto de turismo. ¿Por qué? Porque el gasto de turismo, según una resolución que salió del Servicio de Relaciones Internas del país, solo podrán deducirse turismo para el año 2020 y 2021, ya que la actividad turística así se ha visto afectada por esto de la emergencia sanitaria. Lo mismo sucede como un cuarto caso. Si una persona obtiene ingresos netos mayores a $100,000 y tiene dependientes de él una persona con enfermedades catastróficas, deducirá lo mismo turismo, como ya les mencioné, para los 2 años 2020 y 2021. Adicional a esto, el gasto de salud por una fracción de 1.3 veces la fracción básica de trabajo. Esos vendrían siendo los casos que se podrían considerar dentro de la deducción de gastos personales, teniendo o no dependientes con enfermedades catastróficas. Bien, para el primer caso, vamos a considerar o vamos a calcular la actividad empresarial dentro del régimen de microempresas. Para este caso, debemos considerar que esta declaración de microempresas ya la tuve que haber realizado o declarado dentro del mes de enero del periodo vigente. En este caso, tengo un ingreso bruto por actividad empresarial de $105,000 que lo refleja mi producción general. No tengo descuentos, no tengo ingresos exentos, anticipos, por lo cual mi base imponible va a ser el mismo valor, $105,000. A esto le calculo un impuesto de renta causado que, como ya saben, es el 2% de mi base imponible, lo cual nos da un valor de 2.100. Tenemos retenciones que nos han sido efectuadas a nosotros. Un valor en este caso, vamos a tomar por caso 1, $600, por lo que el escenario 1. Lo cual tendría yo un impuesto a pagar de $500 que, ojo, como ya les mencioné, este valor ya se tuvo que haber cancelado en el mes de enero del 2021. Este escenario 2 lo dejaremos para el ejercicio, para la liquidación, que ya veremos para qué o cómo funciona. Dentro del régimen general también hemos hecho un cálculo, que si bien es cierto para la llenada del formulario en línea, todos estos cálculos me los dará de manera automática. Sin embargo, para desarrollo de este ejercicio caso, yo he desarrollado de manera manual en un formato Excel. Bien, como ya les dije, tengo ingresos por honorarios de 90,000, dividendos por 40,000. Tengo gastos solo por honorarios de 50,000, que son gastos deducibles. Todos estos gastos que hemos considerado son deducibles en este caso. Como mis ingresos son menores, a $100,000, yo voy a deducir mis gastos personales. En este caso los considero para mi gasto imponible. Mi base imponible se calcula en base al total de ingresos menos mi total de gastos. En este caso, mi base imponible será de 76,500. Bien, el impuesto causado. ¿Cómo se calcula el impuesto causado? El impuesto causado se calcula en base a la tablita de impuesto a la renta, que en este caso estamos haciendo la declaración a año 2020. Bien, aquí a un lado, al lado derecho, he hecho el cálculo de lo que es base imponible para calcular mi impuesto causado. Bien, como ya les indiqué, para calcular mi base imponible, lo que debo considerar es mi total de ingresos y mis totales de gastos, lo cual me da una base imponible. De esta base imponible yo debo verificar cuál excede o cuál fracción corresponde dentro de mi tablita. Y podemos ver que va desde 64,887 a 80,516.
Por lo tanto, ponemos como una fracción básica a 64.887. La fracción excedente entonces sería de 11.613, luego de haber hecho la operación de resta en este valor. Bien, mi impuesto a fracción básica viene siendo mi valor fijo que yo debo pagar por el excedente que he calculado. En este caso, mi excedente es de 8.518. Y como porcentaje de fracción excedente tenemos el 25%. Este 25% se lo calculará de mi fracción excedente, dándome un saldo a pagar por impuesto causado de 11.421,25, que esto es lo que tendríamos aquí. Bien, como información general, tenemos que me han efectuado retenciones por honorarios, retenciones por los dividendos y nada más. Es solo esas dos retenciones yo los debo considerar porque, pues repito, como ya les mencioné, dentro de mi formulario de microempresas ya yo debía haber cancelado mi dinero y allí fue donde me aplicaron lo que son retenciones, teniendo un impuesto a pagar en este caso de 6.821,25. Bien, adicional a esto yo he hecho un cuadrito de liquidación en donde el total de régimen de microempresas, en ese caso yo ya lo tuve que haber cancelado en enero, el régimen general, que en este caso yo lo debo cancelar o lo debí cancelar desde febrero hasta marzo, y tenemos adicional una tablita pequeña que es mi impuesto a pagar. Aquí voy a aplicar lo que les dije sobre mi escenario 2. ¿Qué pasaría si a mí me efectuaron retenciones en el formulario o en la declaración de microempresas por un valor de 2.500? Si nosotros colocamos en el casillero 402 el valor de 2.500, vamos a ver que en vez de tener un impuesto a pagar, tenemos un valor a favor que viene siendo un crédito tributario para nosotros. ¿Qué pasa con nuestra liquidación? Nos va a dar que tenemos un saldo a favor. Y por ende también eso lo consideraremos dentro de nuestro régimen o formulario 101 para disminuir nuestro impuesto causado, impuesto a pagar final. ¿Por qué sucede esto? Sí, porque en nuestro formulario 101, régimen de personas naturales, nos menciona que nosotros debemos considerar todos aquellos ingresos, incluyendo aquellos que son de impuesto único. En este caso, como a mí en el régimen de microempresas me salió un saldo a favor en un casillero de la declaración de impuesto a la renta de personas naturales, yo debo considerarlos para mi liquidación. En este caso, si yo tendría un saldo a favor por parte del régimen de microempresas, eso disminuirá mi impuesto a pagar definitivo. Bien, tenemos aquí nuestra declaración de manera eh, en formato Excel que fue descargada desde la plataforma del Servicio de Rentas Internas, donde tiene todos sus formularios y sus guías para poderlo llenar. En este caso, aquí está lo que les mencionaba, que el formulario me pide que yo coloque todos mis ingresos, todo, exactamente todos mis ingresos, incluyendo aquellos que tengan o que sean por un impuesto único o que apliquen al régimen de impuesto único. En ese caso, como en mi información general tengo solo como un ingreso único el régimen de microempresas, aquí irían los 105.000 mis costos o gastos que han sido deducibles por un valor de 75.000. Aquí, como una actividad no empresarial, un libre ejercicio que yo lo hago de manera no permanente, pero sí de manera ocupacional, tenemos un valor de 90.000 y el valor de 50.000 de gastos sociales, que aquí, como se pueden ver, son 90.000 de ingresos firmados y 50.000 de gastos deducibles. Hasta allí vamos bien. Como mencioné, tenemos ingresos por dividendos por 100.000 dólares, pero solo de acuerdo a la ley puedo considerar el 40% para el cálculo de impuesto a la renta. En este caso, el 40% de 100.000 son 40.000. En este caso, ese valor iría en el casillero 619. Tengo un subtotal de actividad empresarial de 225.000 y 125.000 por total de costos y gastos. Ojo, aquí dentro del formulario, de manera informativa,
nosotros debemos colocar aquellos ingresos grabados por el régimen de microempresas y los gastos por el tal dicho de régimen de microempresas. Es decir, que si yo aquí arriba los consideré dentro de mi formulario, aquí abajo me van a deducir, por así decirlo, ya que esto me va a restar los ingresos, el total de ingresos que yo tengo por actividad empresarial y no empresarial, ya que este régimen tributa en un régimen diferente y lo que hago aquí solo es para identificar o para considerar activos ingresos dentro de mi declaración, ya que el formulario de hecho me lo pide de manera obligatoria. Bien, luego de hacer la operación matemática tenemos un valor de renta imponible de $80,000 que como ya lo calculamos, bien, estamos perfecto. $80,000 como ingreso neto o más definido como base grabada. Como ya les dije, si tenemos un ingreso neto inferior a $100,000, nosotros sí o sí debemos deducir gastos personales. En este caso, nosotros tenemos gastos personales por tres rubros: alimentación, salud y turismo, por un valor total de 3.500. Mismo valor que hemos colocado en cada uno de los casilleros correspondientes. Como ven, 3.500 de gastos personales deducibles. Bien, adicional a eso, si de ser el caso que tuviéramos algunas deducciones por ser personas por tercera edad, discapacidad, entre otras, debemos considerarlos en los casilleros correspondientes, pero solo sería de manera informativa, mientras que por discapacidad sí tendría que colocar los valores en los casilleros correspondientes. Bien, dentro de mi renta imponible grabada son mi total de ingresos, mi total de costos y gastos. En total tenemos una renta grabada imponible de 76.500 que, como ya vimos en mi régimen general, son 76.500. Estamos perfectos. Mi total impuesto causado, que viene siendo eh, el impuesto causado que nosotros calculamos, que en este caso son de mis totales ingresos menos totales de gastos. Luego de haber calculado sobre la tabla que nos brinda el mismo servicio de rentas internas, tenemos de 11.421, que bueno, eso es lo que nos calcula el formulario. Aquí precisamente van nuestras retenciones, las retenciones que a mí como persona natural o sujeto pasivo me han realizado. En este caso, tenemos retenciones por $4.600, que en este caso debemos considerar por honorarios y por dividendos, $4.600. Lo cual me daría un impuesto a pagar de 6.821,25. Bien aquí. Ojo, algo importante. De manera informativa, aquí el servicio de rentas internas me indica que yo debo informar cuál ha sido mi renta o mi impuesto del 2% que me ha sido calculado dentro del régimen de microempresas. Como ya lo pueden ver, es 2.100. Lo mismo que debemos solo informarlos. Esto no afectará o no reducirá nada de mi impuesto a la renta a pagar. Aquí iría mi total de crédito tributario, de ser el caso que yo tuviese, en este caso, como el ejemplo, tengo mayores retenciones que impuesto causado si tengo un impuesto a favor de $400. En este caso, ese valor vendría aquí $400, que vendría a reducir mi total impuesto a la renta por pagar. Y por último tenemos lo que es mi impuesto a pagar. De ser el caso y la declaración se haya realizado fuera de los periodos establecidos, aquí se calcularía los intereses por moras o multas establecidas de acuerdo al periodo que haya sido estipulado. Bien, ahora vamos a realizar la declaración para sociedades. En este caso, voy para sociedades. Bien, también hemos creado un tipo de actividad, empresa o sociedad, que en este caso, en donde tenemos, igual que el anterior, tres tipos de ingresos. En este caso,
póliza de un año, arrendamiento de inmuebles, que en este caso ambos vendrían siendo ingresos por renta de capital. Entiéndase por ingresos de renta de capital aquellos dividendos que han sido obtenidos por la colocación de un capital en un proceso de tipo productivo, es decir, es el beneficio que me ha generado o que procede de los bienes que yo dispongo. Además, un restaurante como actividad empresarial igual al ejercicio anterior. Bien, la póliza de un año y el arrendamiento inmueble ambos tributan dentro del régimen general, mientras que el régimen de restaurante aplica dentro del régimen de microempresas, que como ya lo mencioné, este es un régimen de impuesto único. Tenemos una póliza de un año que viene siendo un rendimiento financiero a ingresos brutos de 12.000, tengo ingresos netos de 12.000, no se me han efectuado gastos deducibles dentro de este ingreso. Retenciones por lo regular, las retenciones por rendimiento financiero son del 2%. Sin embargo, algunas instituciones financieras o instituciones bancarias no realizan dichas retenciones, por lo cual no se ha considerado. Un punto importante dentro de este ejercicio es que nosotros consideramos que todos los gastos considerados o realizados dentro de este ejercicio van a ser gastos deducibles y adicional que todos los ingresos que hayan sido colocados son ingresos bueno, grabados con tarifa 12%. Bien, de manera extra contable hemos calculado una participación laboral que es atribuible a este ingreso. Es decir, yo quise saber cuánto o qué valor de la póliza a un año ingresa a mi utilidad contable, que en este caso viene siendo $12.000. ¿Y cuánto de esa utilidad contable, cuánto de ese valor paga participación laboral? En este caso, 1.800. Lo mismo sucedió para el arrendamiento de inmuebles y para la participación laboral. Además, quise calcular una utilidad efectiva. En este caso no vendría siendo otra cosa que los gastos o el total de ingresos menos el total de gastos menos la participación laboral, que viene siendo la utilidad efectiva. Bien, de manera con procedimientos específicos, como ya les indiqué en el ejercicio anterior, tenemos una actividad empresarial como es restaurante. En este caso, yo he tenido ingresos brutos de $126.000, $125.000, perdón, ingresos o gastos. En este caso, tengo un gasto exento porque mi ingreso neto calcula sobre $120.000, por lo cual mis descuentos por la actividad tengo 5.000, que mi base imponible sería $120.000, que tiene que ser igual a mis ingresos netos. Tengo un impuesto de renta causado por el 2%, que viene siendo 2.400. Ya me efectuado retenciones por 1.605 y tendría un impuesto a pagar de 750. Como ya lo expliqué en el ejercicio anterior, este tipo de ingresos o este tipo de régimen ya debió haberse cancelado en el 12 Bien, aquí en la parte izquierda tenemos un pequeño estado de resultados en donde se calcula el total de ingresos brutos, el total de ingresos netos y el total de gastos. Se han de preguntar por qué yo considero el total de ingresos brutos, ya que en el formulario me va a aparecer el total de ingresos netos en la parte superior. El formulario en el casillero 6152 específicamente me indica que yo de manera obligatoria debo colocar el total de mis ingresos brutos contables, ya que esto me permitirá a mí clasificar si soy una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Por esa forma nosotros debemos considerar calcular el total de ingresos brutos. Bien, dentro de la consideración tributaria tenemos lo que es la utilidad contable, que no es otra cosa que el total de ingresos netos menos el total de gastos, dando un valor de 58.000. Participación laboral. Ojo, los cálculos que yo realicé en la parte de arriba en mis rentas, solo lo hice de manera extra contable para yo conocer cuánto o qué valor aplicaba para cada tipo de ingreso. No quiere decir que yo voy a pagar participación laboral por cada uno de los ingresos. No, la participación laboral se paga del total de los ingresos. No se incluye de unos, se incluyen todos.
Bien, dentro del formulario, en una parte me habla sobre los ingresos exentos. ¿Cuál es mi ingreso exento? Mi ingreso exento aquí es la póliza a un año. ¿Por qué? Porque es a un año. Ambas sin tener retenciones, porque las instituciones financieras no, por lo regular, no hacen retenciones. Mi póliza a un año es un ingreso exento para mí, por lo cual no lo debo considerar para el cálculo de impuestos a la renta. Debe ir considerado dentro del formulario, pero no para el cálculo de impuesto a pagar, por lo cual ese vendría siendo mi ingreso exento. Adicional, dentro del mismo me dice que si yo tengo un ingreso exento, debo calcular la participación laboral que está atribuible a ese ingreso exento, por lo cual mi ingreso exento es 12.000, mi participación será el 15%, que vendría siendo 1.800, que viene siendo lo mismo que yo calculé de manera individual en la parte de arriba. Ya viene tomando sentido porque yo hice el cálculo de manera individual. Bien, de igual forma, como ya lo aclaré y lo dije en el formulario anterior, de manera extra informativa se debe colocar cuáles han sido mis ingresos de impuesto único y cuáles han sido mis gastos de impuesto único. ¿Esto para qué se quiere? Porque dentro de mis ingresos tengo una actividad empresarial como restaurante y estos gastos, como son tributados en otro régimen, yo debo quitarlos, en este caso extraerlos de mi formulario de sociedades para que no se consideren dentro de mi base imponible. En este caso hacemos la operación de resta y suma porque así nos indica el formulario que debemos restar los ingresos y debemos sumar los gastos sujetos a impuesto único, dando una base imponible de 17.850. Bien, hasta aquí lo que quiero dar a entender es que mi primer tipo de renta o mi primer tipo de ingreso viene siendo para mí un ingreso exento para el cálculo de impuesto a la renta del total a pagar. Y mi actividad empresarial, como es un régimen de impuesto único que aplica o tributa en otro tipo de régimen, también será o lo tenemos que excluir de nuestro cálculo. Por lo tanto, solo nos quedaría el arriendo de inmuebles, por lo cual, si sumamos el total de ingresos netos menos el total de gastos, nos quedaría una utilidad neta de 21.000, que si aplicamos la participación de trabajadores y la restamos, tenemos una base imponible de 17.850. Voilà, es el mismo valor de base imponible que tenemos en la parte de arriba, eh, habiendo hecho todos los cálculos correspondientes. Bien. El impuesto causado. El impuesto causado, se van a preguntar por qué es el 22%. El impuesto causado para pequeñas y microempresas se descontarán o se disminuirán 3 puntos porcentuales solo por ser microempresas o por ser catalogadas como una pequeña empresa. Por tal razón, mi total impuesto causado será del 22%. Las retenciones que me han efectuado, en este caso solo deberé tomar en cuenta las retenciones por la actividad que sí puedo calcular en mi impuesto a la renta pagada serían de 2.880. Bien, por lo cual mi valor a pagar sería de 1.047. De manera extracontable, también dentro del formulario me pide que yo llene los casilleros informativos del 888 y el 889. ¿O para qué sirven estos casilleros? Sirven para informar cuáles han sido mis gastos corrientes de impuestos a la renta en los que yo he incurrido durante todo el año. ¿Cómo es esto? Estos son el total de mis impuestos causados. Y los gastos diferidos de impuestos a la renta vendrían siendo como impuestos que han sido pagados no a su totalidad, pero sí a su forma parcial. Estos solo son recibidos para informar, nada más. Y mi impuesto a pagar que vendría siendo de un total de 1.047, que como ya les dije, tenemos dos impuestos a pagar, pero como se ya se debe pagar en enero, solo pagaría el impuesto a pagar del formulario 101 del régimen general. Una vez explicado esto, dentro de mi formulario, dentro de mi formulario, yo tendré que colocar, oh, como ya les dije, para este ejercicio considero que todos mis ingresos, todas las ventas, son consideradas con tarifa 12%. En este caso, si tendría que ventas con tarifa 2 y 0%, tendría que clasificarlos en ambos casillas. En este caso, solo en un casillero. No tengo más ingresos, por lo cual mi total de ingresos ordinarios son $150.000. Eh, bien, tengo
ingresos o gastos, total ingresos, por arrendamientos, no por arrendamientos financieros, por una póliza o un rendimiento financiero, lo cual, como ya les indiqué, que es a un año, está exento, por lo cual debemos colocarlo en el casillero 6116, teniendo un total de ingresos no personales de 12.000 y un total de ingresos de 168.000, que es lo que tenemos como ingresos netos. Bien, hasta aquí vamos bien. Adicional a eso tenemos, bien, aquí está lo que les dije, que les indiqué en el casillero 6152. Obligatoriamente me va a pedir que yo coloque el total de ingresos netos brutos contables para catalogarme si soy pequeña, mediana, micro, mediana o grande empresa. Para eso se utiliza este casillero. Y como ven, solo es de manera informativa, no es que voy a deducir algo. Dentro de mis costos y gastos solo tenemos mis gastos por 110.000, que en este caso vendrían siendo gastos deducibles entre el régimen general y el régimen microempresas de 110.000, que lo consideraremos en otros gastos. En este caso, si usted considera que esos gastos pueden ser contabilizados dentro de los siguientes rubros, usted los colocaría, pero si sabe o encuentra que no puede, entonces tendrá que colocarlos dentro del rubro otros gastos. Bien, hasta allí vamos bien. Mi total de costos y gastos sería 110.000 por el único valor de gastos deducibles. Mi utilidad del ejercicio, como ya saben, es mi total de ingresos menos mi total de gastos. Mi gasto deducible viene siendo de 58.000. Qué bien, aquí tenemos gastos contables o utilidad contable. La participación de trabajadores, como ya indiqué, esta participación de trabajadores se calcula del total de mi utilidad del ejercicio. No se calcula ni se paga de manera individual por cada tipo de ingreso. Entonces sería el 15% de los 58.000. Bien, como tenemos un ingreso exento, esto iría dentro del casillero 805, que me indica que son otras, o debo colocar dentro de este casillero, otras rentas exentas o ingresos no objeto de impuesto a la renta. En este caso, mi póliza un año viene siendo mi ingreso exento no objeto para mi impuesto a la renta. Y como yo tengo un ingreso exento, debo calcular la parte proporcional de ese ingreso exento, que van a casi 809, que es el 15% de mi ingreso exento en este caso. Bien, de manera general, en casillero 1112, como ya mencioné, que como mencioné en esta parte de aquí, que tenemos que declarar y colocar cuáles han sido mis ingresos y gastos de impuesto único, irían en los casilleros 1112 y 1113. Todo esto, de acuerdo bien, como ven, de acuerdo a el tipo de signo que tengan. En este caso son negativos y son positivos. Tengo una utilidad grabable de 17.850, luego de haber hecho las operaciones matemáticas de todos los ingresos o todos los ingresos exentos o gastos que me han sido atribuidos hasta el momento. Tengo un total de impuesto causado, que en este caso viene siendo el 22% del total de mi utilidad grabable. Y como a mí me efectuaron retenciones, dentro del caso tengo retenciones por el rendimiento inmobiliario de 2.880, eso lo consideraré dentro del formulario en el casillero 857. Tengo un subtotal de impuesto a pagar de 1.047, que igual concuerda con nuestro cálculo que hemos realizado a previo, lo cual tenemos un impuesto a pagar de 1.047. Aquí donde les indico, en el casillero 888 y 889, colocarán aquellos ingresos o gastos que han sido por impuesto de renta corriente o impuesto de renta diferido. En este caso solo son informativos, como pueden ver, casos por impuesto de renta diferido e informativo. Por el cual tenemos el impuesto a pagar de 1.047, que si este formulario fue creado en tiempos no establecidos o fuera del periodo de cálculo, se le generarán intereses y multas correspondientes a dicho formulario. Bien, eso por el parte de impuesto a la renta por sociedad. Esos son los dos casos que yo les he mencionado.
el día de hoy para que puedan realizar sus declaraciones. En este caso, eso vendría siendo mi parte por impuesto a la renta.